La monarquía autoritaria instaurada por los reyes católicos marca el inicio de la transición hacia la Edad Moderna. La unión de territorios con distintas identidades, lenguas, leyes, costumbres, se consolidó aún más con la llegada de la dinastía de los Austrias, Habsburgo, al trono de España. Los monarcas que gobernaron los reinos hispánicos durante gran parte del siglo XVI, pertenecientes a la Casa de Austria o Habsburgo, llegaron a convertirse en los soberanos más poderosos de su tiempo, formando un vastísimo imperio. Esto fue posible gracias a las herencias obtenidas por la política matrimonial de los reyes católicos, además de las guerras y de la colonización del continente americano. Entre estos reyes se encuentran Carlos I, que reinó desde 1517 hasta 1556, y su hijo Felipe II, que ocupó el trono entre 1556 y 1598. Tras la muerte de Isabel la Católica, la corona pasó a su hija Juana, casada con Felipe de Borgoña. Al morir Felipe y quedar Juana incapacitada debido a su enfermedad mental, el trono recayó en su hijo Carlos I. Con el fallecimiento de su abuelo Fernando, también heredó la corona de Aragón. De esta manera, Carlos se convirtió en rey de España bajo el título de Carlos I y al mismo tiempo en emperador de Alemania como Carlos V. Carlos I, nacido en Gante, actual Bélgica, en el año 1500, abdicó en 1555. Su herencia fue extraordinariamente amplia, lo que lo convirtió en el monarca más poderoso de su época. Sus dominios incluían España, Castilla, Aragón, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, Rosellón y la Cerdaña. Junto con los territorios de América, procedentes de sus abuelos maternos, los reyes católicos, Austria y Alemania, heredados de su abuelo paterno, Maximiliano de Austria, los Países Bajos, Flandes y el Franco Condado, recibidos de su abuela paterna, María de Borgoña. Cuando llegó a España, Carlos lo hizo acompañado por una corte de consejeros, amigos y eclesiásticos procedentes de Flandes. El más influyente de ellos era el obispo Adriano de Utrecht, que más tarde sería elegido papa con el nombre de Adriano VI. Ninguno de estos hombres conocía el reino ni hablaba castellano, y aún así se repartieron entre ellos los cargos más importantes. Esta situación generó desconfianza y rechazo entre los notables, tanto de Castilla como de Aragón. Desde el inicio de su reinado, Carlos intentó superar las resistencias y el malestar que provocaba su condición de príncipe extranjero. Carlos I convocó las Cortes de Castilla, Aragón y Barcelona, donde fue proclamado y reconocido como rey. En dichas reuniones buscaba alcanzar dos objetivos principales: ganarse a los poderosos, que se mostraban descontentos con su figura, y obtener recursos económicos que le permitieran financiar sus proyectos imperiales. Su vida estuvo marcada por un carácter itinerante, ya que pasó gran parte de su tiempo recorriendo Europa, residiendo en España únicamente durante 14 años de todo su reinado. A la edad de 56 años, decidió abdicar en una solemne ceremonia celebrada en Bruselas. Cedió la corona de los reinos hispánicos a su hijo Felipe II, junto con los territorios europeos vinculados a España. Sin embargo, los dominios austríacos y el título imperial fueron entregados a su hermano Fernando, quien más tarde se convertiría en emperador. Tras su renuncia al poder, Carlos I Trevo se retiró al monasterio de Yuste, donde falleció. En política interior, los primeros años del reinado de Carlos I tuvieron lugar dos importantes rebeliones internas, motivadas por la escasa identificación de distintos sectores con la política del nuevo monarca, así como por la existencia de tensiones sociales. Estas fueron las comunidades de Castilla y las Germanías de Valencia y Mallorca, que combinaron un trasfondo político con un fuerte carácter social y antiseñorial. Revuelta de las Comunidades, 1520 a 1522. El levantamiento se originó en Castilla, donde ya desde la muerte de Isabel la Católica se habían producido graves inestabilidades políticas y sociales, agravadas por las regencias conflictivas de Fernando el Católico y del cardenal Cisneros. La llegada del nuevo rey
acompañado de un nutrido séquito de consejeros extranjeros, aumentó aún más el malestar. Carlos I, con un estilo de gobierno autoritario, aspiraba a concentrar en sus manos todo el poder. Ante esta situación, numerosas ciudades castellanas se sublevaron contra él, llegando incluso a solicitar el apoyo moral de la reina Juana, su madre, recluida por su enfermedad mental. Los líderes de este movimiento comunero fueron Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Las Cortes expresaron sus demandas al monarca: mayor atención a los problemas del reino, que residiera en España de manera estable, respeto por las leyes tradicionales de Castilla, exclusión de extranjeros de los principales cargos, protección de la industria nacional, especialmente la textil, gravemente perjudicada por la exportación de lana, y aprendizaje rápido del idioma castellano. No obstante, Carlos convocaba a las Cortes principalmente para exigir fondos que financiaran su coronación imperial. Mientras tanto, el rey viajó a Alemania, dejando tras de sí un creciente malestar. La revuelta se extendió a varias ciudades. Toledo fue la primera en levantarse, seguida de Segovia, donde se produjeron los primeros incidentes violentos. Ávila, Burgos, Murcia, entre otras. Estas urbes se organizaron como un gobierno del reino y llegaron a ofrecer la corona a la reina Juana. Sin embargo, las expectativas depositadas en ella se desvanecieron, ya que se negó a asumir compromisos o a firmar documentos que la constituyeran como regente. El movimiento comunero reunió a una parte de los hidalgos, junto con sectores de las clases medias urbanas, como artesanos, mercaderes y funcionarios. Constituyeron una junta, que pasó a ser conocida como las Cortes y Junta General del Reino. Los comuneros lograron afianzarse en gran parte de la meseta y en Murcia. Sin embargo, esta última ciudad, constantemente amenazada por las fuerzas realistas y bajo la influencia de las germanías que estallaban en el vecino reino de Valencia, terminó abandonando la causa comunera. En pocos meses, el conflicto comunero se extendió y derivó también en revueltas campesinas de marcado carácter antiseñorial. Los sublevados se encontraron pronto enfrentados a la oposición de la monarquía, de los grandes exportadores de lana, de la alta nobleza terrateniente y de algunos territorios periféricos como Andalucía. Con el apoyo de todos ellos, el regente Adriano de Utrecht, en ausencia del rey, logró reunir un ejército. La estrategia de Carlos I Boléro frente a esta situación, a través de la mediación del cardenal Adriano, consistió en acercar posturas con los nobles para convencerlos de que sus intereses y los de la corona coincidían. Mientras tanto, dentro del propio movimiento comunero, comenzaron a escucharse voces contrarias a la continuación de la rebelión, especialmente desde la ciudad de Burgos, que insistía en dar marcha atrás y acabaría abandonando la causa comunera. Ambos bandos dedicaron grandes esfuerzos a la recaudación de fondos, al reclutamiento de soldados y a la organización de tropas. Con la llegada de 1521, el enfrentamiento parecía inevitable. Los comuneros se inclinaban hacia una guerra abierta, aunque existían sectores que defendían una solución pacífica frente a quienes apostaban por mantener la lucha armada. La Junta, en un intento de contentar a ambos grupos, decidió combinar las dos vías, pero fracasó en ambas. El conflicto fue, por tanto, una rebelión política con un fuerte componente nacionalista, aunque también se vio atravesada por factores sociales. Si bien el levantamiento comenzó en las ciudades, pronto se unieron numerosos campesinos castellanos que luchaban contra sus señores. Esto provocó que muchos nobles, que en un inicio habían simpatizado con la causa comunera, abandonaran su apoyo y pasaran al bando real, inclinando de ese modo la balanza hacia el triunfo del rey. Tras duros enfrentamientos, las tropas reales lograron derrotar a los comuneros en la batalla de Villalar. Una vez aplastada la resistencia, las ciudades rebeldes no tardaron en rendirse ante la fuerza de las tropas del monarca y recuperar la obediencia. Carlos I regresó entonces a España, y desde su llegada, la represión contra los comuneros se intensificó. Finalmente, promulgó el Perdón General, por el que se concedía amnistía a un total de 293 comuneros, pertenecientes a distintas clases sociales. Las consecuencias principales de la Guerra de las Comunidades
fueron la eliminación de la élite política urbana de Castilla, debilitada por la represión real, así como una significativa reducción de las rentas de la corona. El poder real, además, se vio obligado a indemnizar a quienes habían perdido bienes o sufrido daños durante la revuelta. Para hacer frente a estos pagos, se instauró un impuesto especial que recaía sobre toda la población de las ciudades comuneras, lo cual afectó gravemente a sus economías durante unos 20 años debido al incremento de precios. Asimismo, la industria textil del centro de Castilla perdió la posibilidad de convertirse en un sector dinámico y competitivo. No obstante, como consecuencia de lo ocurrido, el monarca decidió apartar a los extranjeros de los principales cargos del reino. Revuelta de las Germanías, 1519 a 1523. El término Germanía, del catalán valenciano germà, que significa hermano, hacía referencia a un sistema de hermandades gremiales y de reclutamiento que pretendía organizarse con fines defensivos frente a las incursiones de piratas. Estas revueltas estallaron casi al mismo tiempo que las comunidades de Castilla y se extendieron a gran parte de los estados de la Corona de Aragón, aunque los acontecimientos más violentos se produjeron en Valencia y Mallorca. A diferencia de las comunidades, este conflicto tuvo un carácter principalmente social, más que político. Se originó como una revuelta radical del artesanado y de los pequeños comerciantes valencianos contra los sectores dominantes: la nobleza, el alto clero y la alta burguesía, quienes controlaban el gobierno de las ciudades. Los sublevados criticaban la mala gestión municipal y la escasa representación que tenían en dichos órganos de poder. Reclamaban una mayor democratización en el acceso a los cargos municipales, así como mejoras en los arrendamientos campesinos. A estas demandas se sumaba un contexto económico desfavorable, marcado por la inflación, las crisis de subsistencia y el impacto de una epidemia de peste. En el verano de 1519, aprovechando la huida de las autoridades municipales por el temor a la peste y a los ataques de los berberiscos, los agermanados tomaron el control de la ciudad de Valencia, encabezados por líderes como Joan Llorens y Vicente Peris. El movimiento fue radicalizándose poco a poco. La rebelión contra la nobleza se extendió a la Huerta Valenciana, donde se produjeron saqueos de tierras y propiedades señoriales, así como a otras poblaciones y núcleos urbanos del reino. En muchos de estos lugares se formaron juntas revolucionarias. Sin embargo, con el tiempo el movimiento perdió cohesión interna debido a las discrepancias surgidas entre sus dirigentes, lo que debilitó su fuerza. Las posteriores campañas militares de los agermanados terminaron en derrota. En 1522, las tropas reales entraron definitivamente en Valencia. Vicente Peris y sus colaboradores más cercanos fueron ejecutados, lo que significó la derrota final de los agermanats. Se nombró virreina de Valencia a Germana de Foix, quien gobernó con mano dura hasta su muerte y organizó junto a su esposo una pequeña, aunque destacada, corte. Las represalias contra los agermanados fueron severas. Algunas fuentes mencionan hasta 800 sentencias de muerte, aplicadas de manera intermitente a lo largo de varios años. No obstante, otros testimonios señalan que las medidas represivas consistieron principalmente en confiscaciones y multas, especialmente dirigidas contra las organizaciones gremiales, siendo relativamente pocos los casos de pena capital. En 1524, la virreina concedió un indulto, aunque la pacificación completa del territorio no se alcanzó hasta 1528, año en el que el rey promulgó un perdón general. Como consecuencia de todo ello, la figura del monarca salió reforzada. Tercera, instituciones. Junto a los conflictos y rebeliones, es fundamental destacar la organización de las instituciones que se consolidaron durante el reinado de los Austrias mayores. El gobierno del imperio era enormemente complejo. Al lado del rey actuaban sus secretarios y colaboradores más cercanos, responsables de tomar decisiones directas. Sin embargo, el verdadero peso administrativo residía en los consejos, órganos especializados en materias concretas, encargados de resolver los asuntos de gobierno. El número de estos consejos fue variable. Algunos estaban dedicados a un territorio específico,
como el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes y el Consejo Real de Castilla, que adquirió un papel predominante hasta convertirse en la base del Estado. También se creó el Consejo de Indias, encargado de los asuntos de América, además del Consejo de Hacienda, el de órdenes militares, el de guerra y el de la Inquisición. Posteriormente surgió el Consejo de Estado, encargado de la política exterior. Las Cortes siguieron reuniéndose de manera diferenciada por cada reino: Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña. Mantuvieron su carácter estamental y, con el paso del tiempo, fueron perdiendo influencia, ya que los monarcas únicamente las convocaban cuando necesitaban subsidios económicos. El gobierno local quedó en manos de los concejos o cabildos, responsables de la administración municipal, alcaldes, regidores, junto con los corregidores, que actuaban como representantes directos del rey. Estos cargos solían ser ocupados por miembros de las oligarquías urbanas. La justicia estuvo administrada por las audiencias, mientras que en los territorios de la Corona de Aragón, la máxima autoridad era el virrey, que ejercía poder civil, militar y judicial. De igual forma, fuera de la península, se establecieron virreinatos en territorios como Nápoles, Sicilia y América. El poder real se sustentaba, además, en un ejército permanente, dependiente exclusivamente del monarca y no de la nobleza. Su mantenimiento y organización suponían un enorme gasto, absorbiendo gran parte de los recursos del tesoro real. Otro de los grandes poderes de la época fue la Iglesia, que no solo ejercía influencia en el ámbito religioso, sino también en el civil, con un peso igual o incluso superior. La mejor prueba de la estrecha unión entre la Iglesia y la monarquía fue la creación y consolidación de la Inquisición. En política exterior, Carlos V concebía que el Imperio español tenía una misión histórica de gran envergadura: mantener una monarquía cristiana y universal, donde el Papa representaba la máxima autoridad espiritual y él mismo ejercía como jefe político. Para cumplir este ideal imperial, debía enfrentarse a una triple amenaza: los príncipes protestantes, los turcos otomanos y las ambiciones de Francia. Esta visión, que no era compartida por otros monarcas europeos, arrastró al emperador a continuos conflictos bélicos y lo llevó a conceder más importancia a su título de emperador que al de rey de España. Como resultado, su idea imperial desembocó en 3 grandes guerras que marcaron su reinado. Guerra con Francia. Este enfrentamiento tenía precedentes medievales y ya había sido una constante en la política de Fernando el Católico. Francia se encontraba estratégicamente cercada. Por el este, debido a las posesiones españolas, y por el oeste, por la alianza entre Inglaterra y España, reforzada por el matrimonio entre Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y Enrique VIII. La guerra estalló por 2 causas principales: el control de la península italiana, la disputa por Flandes y Borgoña. Carlos V y el rey francés Francisco I coincidían en sus aspiraciones y chocaron pronto. El control del Ducado de Milán era especialmente vital para el emperador, ya que aseguraba la comunicación entre sus dominios al norte y sur de los Alpes. El emperador sostuvo 3 guerras contra Francia. Primera guerra, 1521-1525. Los franceses invadieron Navarra y Milán, pero el conflicto terminó con la victoria española en la batalla de Pavía, donde el propio Francisco I fue capturado. Trasladado a Madrid, permaneció allí prisionero hasta la firma del Tratado de Madrid, 1526, en el que se comprometía a devolver Borgoña y a renunciar a sus aspiraciones sobre Italia. No obstante, una vez liberado, el rey francés rompió lo acordado. Segunda Guerra, 1526 a 1529. Se reanudaron las hostilidades tanto en Italia como en los Países Bajos. En esta ocasión, el Papa apoyó a Francia, lo que desembocó en el célebre saco de Roma en 1527 por parte de las tropas imperiales. La guerra finalizó con la paz de Cambrai, en la que España renunciaba definitivamente
al ducado de Borgoña, y Francisco I renunciaba a sus pretensiones en Italia. Como broche de este triunfo, el Papa coronó solemnemente a Carlos como emperador en Bolonia. Desde entonces, y hasta sus abdicaciones de Bruselas en 1555, fue oficialmente Carlos I de España y V de Alemania. Tercera Guerra, finales de los años 1530 y 1540. Tuvo varios episodios, pero terminó con la paz de Crepí, ya que el emperador necesitaba concentrar sus esfuerzos contra los príncipes protestantes. Esta última fase confirmó la supremacía española en Italia. La última guerra contra Francia ya se produjo bajo el reinado de su hijo Felipe II, quien obtuvo la gran victoria de San Quintín en 1557. Guerra con Alemania frente a los príncipes protestantes. El enfrentamiento en el territorio alemán se desarrolló en dos frentes paralelos: las guerras de religión, provocadas por la reforma de Lutero, que había roto la unidad católica en Europa; la guerra política contra los príncipes alemanes, quienes reclamaban libertad religiosa y autonomía política, ya que estaban sometidos a la autoridad del emperador. Un elemento que intensificó el conflicto fue la secularización de los bienes eclesiásticos llevada a cabo por los príncipes protestantes, lo que supuso un choque directo con el poder imperial. El enfrentamiento entre católicos y protestantes alcanzó su punto álgido cuando los príncipes de los estados alemanes, partidarios de Lutero, se unieron en la Liga de Esmalcalda, lo que dio lugar a varias guerras contra las tropas imperiales, con resultados muy desiguales. Los príncipes alemanes contaron además con el apoyo de Francia, aunque las tropas imperiales obtuvieron importantes victorias, como la batalla de Mühlberg. El conflicto no logró resolverse definitivamente. Finalmente, tras una derrota imperial, en 1555 se firmó la Paz de Augsburgo, que reconocía la libertad religiosa para los príncipes alemanes. Esta libertad consistía en que cada príncipe podía elegir la religión de su estado, católica o luterana, mientras que los ciudadanos estaban obligados a adoptar la fe impuesta por su gobernante. Con este tratado se consagraba la división religiosa definitiva de Europa. Guerra con los turcos. Los turcos habían puesto fin al Imperio bizantino en 1453 y desde entonces desarrollaban una política expansiva tanto en el norte de África como en Europa oriental, llegando a amenazar seriamente los territorios austríacos. Para Carlos I, la amenaza era doble. Por un lado, como emperador alemán, debía contener el avance otomano en Europa, y por otro, como rey de España, debía defender las posesiones aragonesas y castellanas en Italia. Además, la piratería turca en el Mediterráneo suponía un grave obstáculo para la navegación y el comercio. Los enfrentamientos contra el Imperio otomano tuvieron resultados dispares. Por un lado, la victoria en la conquista de Túnez, 1535, y por otro, el fracaso en la expedición de Argel, 1541, que supuso la consolidación del dominio turco en gran parte del Mediterráneo, convertido casi en un lago turco. De este modo, los ataques piratas continuaron durante todo el siglo. En tierra firme, las tropas turcas fueron detenidas por el ejército imperial a las puertas de Viena, frenando su avance hacia Europa central. Con el reinado de Carlos V, se inauguró en España la Casa de Austria, dinastía de los Habsburgo, y se abrió la época del Imperio español en Europa y América, que se mantuvo hasta inicios del siglo XVIII, cuando se perdieron los territorios europeos no españoles. El siglo XVI representó la etapa de mayor esplendor del imperio, mientras que el siglo XVII estuvo marcado por una lenta decadencia. Durante estos dos siglos, bajo los Austrias, España alcanzó su máximo poder político y militar, vivió el florecimiento cultural del siglo de oro, amplió sus dominios por el mundo y vinculó estrechamente el poder político con la defensa de los valores del catolicismo. Durante el reinado de Carlos V, los reinos hispánicos, especialmente Castilla, se vieron arrastrados a conflictos que poco tenían que ver con sus intereses directos, participando en innumerables guerras fuera de sus fronteras, aunque también se produjeron conflictos internos. A pesar de las victorias militares, la vida de los españoles no mejoró.
Al contrario, el estado casi permanente de guerra generó desde mediados de siglo un estancamiento demográfico y un fuerte deterioro de la economía. Otro de los grandes problemas de su reinado, y en general de todo el siglo XVI, fue el endeudamiento crónico de la hacienda pública. Ni los crecientes impuestos, ni el flujo constante de oro y plata, procedente de América, resultaron suficientes para sostener el ingente gasto derivado de la política imperial y de las campañas militares. Las costosas guerras exteriores emprendidas por el emperador exigieron enormes recursos económicos. A los impuestos tradicionales, como las alcabalas, un 10% sobre todas las transacciones comerciales, y las aduanas, se añadieron nuevas fórmulas de financiación. Entre ellas destacaban los millones, que gravaban artículos de primera necesidad, lo que los hizo sumamente impopulares. Los juros, es decir, la emisión de deuda pública. Los asientos, préstamos adelantados por los banqueros europeos, a la espera de ser reembolsados con los metales preciosos procedentes de América. El resultado fue una deuda gigantesca, contraída con influyentes banqueros europeos, como los Fugger y los Welser, lo que se convirtió en una de las principales causas de la abdicación de Carlos V. Entre los reinos hispánicos, Castilla fue la más perjudicada, ya que soportaba una carga fiscal muy superior a la del resto. Durante el reinado de Felipe II, lejos de resolverse, el problema financiero se agravó todavía más. Un hecho de gran trascendencia para toda la sociedad fue la enorme inflación provocada por la llegada masiva de metales preciosos procedentes de las minas americanas. Sin embargo, hasta mediados del siglo XVI, tanto la población como la economía experimentaron un notable crecimiento. Los sectores clave de este auge fueron la agricultura, orientada en buena medida a abastecer el mercado americano, la producción y exportación de lana, motor esencial de la economía castellana, la siderurgia vasca, con la producción de hierro, la industria naval, especialmente en los astilleros andaluces. En este contexto, Sevilla se consolidó como uno de los centros mercantiles más dinámicos de Europa, gracias a su papel protagonista en el comercio con América. No obstante, el imperio fue acumulando graves problemas internos y externos que, con el paso del tiempo, minaron su poder. La pérdida definitiva de la hegemonía española en Europa se consumó a la muerte del último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, en 1700.